¿En qué situación se hallaba Francia al iniciar el siglo XVII? ¿Cómo fue el comienzo del gobierno de Luis XIV? ¿Cómo consiguió llevar su reinado a la monarquía absoluta? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. En el continente europeo, desde el reinado de Carlos V, la balanza del poder de los estados se inclinaba hacia el lado de la Casa de Austria. Esta casa poderosa era, hacia el año de 1630, dueña de España, de Portugal y de gran parte de América, de los Países Bajos, el reino de Nápoles, Bohemia y Hungría. En cambio, los franceses no habían participado en los grandes descubrimientos de los siglos XV y XVI, ni habían heredado grandes territorios en Europa, por lo que no habían hecho crecer sus posesiones ni su poder político. Pero con el reinado de Luis XIV, Francia consiguió ponerse a la cabeza del continente, y se mantuvo así durante gran parte del siglo XVII y casi todo el XVIII, hasta el estallido de la Revolución Francesa. Con él se instauró en la nación francesa el absolutismo como forma de gobierno, que depositó gran parte del poder en la persona del monarca, con lo que el rey controló el funcionamiento de su nación en sus propias manos, lo que se diferenció mucho del gobierno dividido y muy local que había existido en los siglos anteriores. El padre de Luis XIV, Luis XIII, nombró al cardenal duque Richelieu primer ministro de Francia, quien a partir de ese momento tuvo un poder decisivo que dirigió a la centralización de los poderes de la corona. El objetivo de su reinado fue fortalecer el poder real y hacer de Francia una gran nación, dándole estabilidad y orden. Pero para lograrlo, el rey debía enfrentarse con la alta nobleza que no quería perder sus privilegios. Por otro lado, las finanzas de Francia estaban, desde la muerte de Enrique IV, mal administradas, y se necesitaban nuevos impuestos para sostener las guerras. A pesar de que crecían por esa razón los conflictos internos, surgió también el acontecimiento que permitió la hegemonía francesa en el continente, la Guerra de los 30 años. El conflicto se resolvió con la Paz de Westfalia en 1648, donde se determinó el triunfo de los adversarios de los Habsburgo, es decir, Francia y sus aliados. A partir de ese momento, Francia mejoró notablemente su situación internacional y recibió las ciudades imperiales de Metz, Toul, Verdun y Alsacia. Maravillosa jugada. Con la muerte de Luis XIII en 1643, quedó en el trono su hijo de solo 5 años, el futuro Luis XIV. Entonces su madre, Ana de Austria, quedó como única regente en nombre del pequeño rey. Ella nombró al cardenal Mazarino primer ministro y ejecutor de su gobierno, con el fin de que continuase con la política de Richelieu para aumentar el poder y facultad real. El descontento al interior del país aumentó hasta estallar, en 1648, un enfrentamiento entre el primer ministro y los oficiales, funcionarios judiciales y financieros que pertenecían a la nobleza. El Parlamento de París encabezó el movimiento negándose a obedecer los edictos reales y paralizando la acción del Estado como protesta por la acumulación de poderes por la corona. A la rebelión se sumaron también las clases bajas, pues protestaban contra el aumento de los impuestos. Igualmente se sumaron los príncipes de Francia y la alta nobleza del reino. Pero esta rebelión fue sofocada en 1653 y como resultado salió muy fortalecido el poder real. ¡Quedé como un tonto anoche! Mientras, la guerra entre España y Francia continuó un tiempo después de la firma del Tratado de Westfalia, hasta que en junio de 1660 se firmó la llamada Paz de los Pirineos, donde España aceptó la victoria de Francia y se fijó la frontera franco-española de manera definitiva. A través de este acuerdo, Francia adquirió Artois, el Rosellón, parte de Cerdeña y la ciudad de Lorena. Esto sucedía justo cuando Luis XIV tomó posesión real de la corona, por lo que las condiciones para su ascenso y consolidación de poder absoluto estaban ya presentes. El nuevo rey trató de extender su influencia sobre el clero, nombrando autoridades eclesiásticas afines al Estado. Intentó acumular numerosos poderes, en los que el monarca, que no tenía obligación de someterse a ninguna autoridad universal, como lo habían sido en el pasado el emperador o el papa, que ahora quedaban relegados. La Iglesia Católica en Francia se había integrado en el Estado desde la firma del Concordato de Bolonia de 1516, en el que el Papa compartió la autoridad con el soberano de Francia. El obispo francés Bossuet sostuvo que Dios escogía a los reyes para que mantuvieran la paz y la justicia en sus reinos, de manera que el monarca debía ser respetado por todos sus súbditos, por orden divina. Damas y caballeros, contemplen a su nuevo Dios. Así, todo decreto de los concilios, bula pontificia o decisión papal debían ser aprobados y confirmados por el rey antes de ser aplicados en Francia. Además, el rey tenía el derecho de nombrar candidatos a los diversos cargos eclesiásticos. Las universidades,
que hasta entonces habían estado en poder de la Iglesia, pasaron a pertenecer al Estado y se convirtieron en instrumentos de la monarquía y fuente de puestos burocráticos. Desde sus aulas se enseñaban tendencias filosóficas, literarias y artísticas afines al monarca, en un intento por exaltar la imagen del rey, como autoridad absoluta del Estado y gobernante por parte de Dios en la tierra. Por su lado, en la época de Luis XIV hubo un florecimiento y auge de la alta burguesía en la corte, pues constituía un importante apoyo económico para la corona. La burguesía se consolidó como principal apoyo de las tendencias absolutistas del monarca, ya que tenían su poder los medios económicos necesarios para establecer una relación con la casa real. Dinero, dinero, paga, paga, dinero, dinero, dinero. Los miembros de la alta burguesía, que tenían gran cantidad de riqueza, pero sin prestigio social para ocupar puestos políticos, aspiraban a la obtención de títulos nobiliarios mediante su compra, la donación real o la unión matrimonial con los miembros de la nobleza, por lo que así conseguían fortalecer a la monarquía, mientras debilitaban a la existente clase noble. También la economía sufrió un drástico cambio. La caída de oro y plata provenientes de América disminuyó la cantidad de moneda en circulación, lo que llevó a la desestabilización de los precios. La consecuencia de esto fue la pérdida de ganancias y la progresiva falta de inversión de los particulares, que condujo al Estado francés a intervenir de manera más activa en las principales actividades económicas, como la adquisición de metales preciosos, la explotación de las minas o la venta de mercancías. También, como consecuencia de su creciente poder, el monarca obtuvo la capacidad para derogar, modificar y crear leyes. Sobre su persona recaía la última decisión en cuanto a política exterior. Firmaba las declaraciones de guerra y los tratados de alianzas o de paz con otras naciones. También le pertenecía la decisión de acuñar monedas y de fijar los impuestos. Este nuevo sistema político se sustentó en 3 instrumentos de gobierno que ayudaban al rey: el cuerpo de funcionarios de la Casa Real, que tenía las funciones burocráticas del Estado, las embajadas permanentes para mantener las relaciones internacionales, y el ejército, de quien el rey se colocó a la cabeza de mando para evitar movimientos rebeldes desde su interior. Así, a partir de 1661, el rey de Francia contaba con todos los instrumentos para instaurar un sistema de gobierno personal. Durante los periodos anteriores, en el gobierno de Luis XIII y la regencia de Ana de Austria, los ministros Richelieu y Mazarino habían modificado las funciones de las instituciones de gobierno y establecido el sistema sobre el que se sostendría el poder real. Hasta la llegada de Luis XIV al poder, el Parlamento era un importante órgano judicial y burocrático que limitaba y moderaba el poder real. Pero ahora, los altos cargos administrativos y políticos del Estado eran designados directamente por el propio rey, que pretendía así mantener el control personal sobre todas las personas que trabajaban en su gobierno. El régimen absolutista de Luis XIV anuló los organismos tradicionales en el reino que limitaban la libertad de elección del monarca. Los estados generales nunca fueron convocados por el rey, y no se admitía la representación política de los súbditos. En las provincias se nombraron intendentes que aumentaron el poder y funciones. Eran designados directamente por el rey para ejercer un estricto control sobre los gobiernos municipales y provinciales. De esta manera, el rey deshabilitó la autonomía de los estados provinciales, que hasta entonces habían tenido mucha independencia respecto al gobierno central, y consiguió de lleno la instalación del régimen absolutista en Francia. Gracias por ver el video de hoy. Si deseas apoyar de forma especial al canal, puedes hacerlo dejando tus super gracias. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!